Bueno, a mí me tocó el tema de luxación de codo. Esta va a ser, bueno, espera, ahí está. La siguiente, por favor. Esta va a ser una lesión traumática que se refiere al daño asociado por un agente externo de forma aguda. El codo es una articulación compleja que va a consistir en tres articulaciones, la húmero-cubital, húmero-radial y la radiocubital, y en sí que van a funcionar por una sola misma. La lesión compleja, ya cerrada o abierta con daño óseo, articular o vasculotendinoso, necesitará indicaciones terapéuticas. La luxación cerrada va a ser una lesión cápsulo-ligamentaria con pérdida permanente del contacto de las superficies articulares y puede ser de total o parcial. Y esta no va a estar asociada a una ruptura de piel. O si hay herida, esta no va a estar comunicada hacia el exterior. Y la desbridación va a consistir en una eliminación de tejido. La anatomía funcional del codo, como ya había dicho, el codo está compuesto de tres articulaciones que van a funcionar como una sola. La articulación húmero-radial no solo va a ser flexo-extensión, sino también va a permitir la rotación de la cabeza radial en el cóndilo humeral. La articulación radiocubital proximal va a permitir la supinación y la pronación del antebrazo. El movimiento conjunto de estas articulaciones va a permitir un rango de movilidad de 5 grados a 150 grados de flexión-extensión del codo, 75 grados de pronación y 80 grados de supinación. Las estructuras ligamentarias de las tres que existen en la parte medial, el ligamento anterior o lateral medial va a ser el más importante y este va a proporcionar el 70% de estabilidad en valgo del codo, que este va a ser hacia afuera, y en el lado lateral el ligamento cubital colateral es el más frecuente de las 4 ramas, proporcionando el apoyo en varo. El ligamento anular va a mantener la posición de la cabeza radial articulada con el húmero. De los grupos musculares que van a ayudar la estabilidad dinámica, aquellos que darán la flexión van a ser los flexores mayores de la articulación del codo, que es el bíceps braquial, braquiorradial, músculos braquiales. Los que van a dar la pronación, pronador cuadrado, pronador redondo, músculos flexores radiales del carpo. La extensión va a ser el tríceps y los músculos del calcáneo. La supinación del antebrazo va a ser el supinador largo y el bíceps braquial. También va a ser muy importante considerar el cruce a nivel de la articulación del codo en el nervio mediano, cubital y radial. Las lesiones de sobreuso o el trauma directo van a afectar a estos nervios. Dentro de los tipos de lesiones se van a considerar por su frecuencia las siguientes patologías: fracturas, luxaciones, tendinitis, espondilitis, epitrocleitis, bursitis, esguince y contusión simple del codo. La luxación aguda del codo, esta es frecuente en los adultos jóvenes. Se va a considerar del 11 al 28% total de lesiones, con una incidencia anual del 6 a 8 por cada 100 habitantes. Y la mayoría de las luxaciones van a resultar de una caída de hiperextensión de la mano o después de un accidente automovilístico. Los aspectos clínicos relevantes es que las luxaciones simples son más frecuentes que las luxaciones complejas. El desplazamiento posterior o posterolateral es la dirección de la luxación más frecuente, mientras que la dislocación anterior es la menos frecuente. Los daños asociados con las luxaciones del codo ocurren entre el 10 al 15% de los casos. La luxación divergente va a ser rara
El radio y el cúbito están separados de sus partes proximales y las luxaciones con respecto al húmero. Y los sitios afectados incluyen el hombro, el radio distal, el cúbito o el carpo. Y la mayoría de las luxaciones del codo son luxaciones posteriores. En el examen radiológico inicial, siempre hay que buscar fracturas asociadas con una luxación de codo, ya sea del cuello o cabeza radial, de la apófisis coronoides y de la epitróclea. Van a existir complicaciones menos frecuentes, son la rigidez, la inestabilidad crónica del codo, como lo son la miositis osificante y la sinostosis radial cubital. Siempre antes de iniciar el tratamiento es muy importante valorar la asociación de posibles lesiones neurovasculares. Cuando se presenta una lesión neurológica, se debe sospechar de una neuropraxia, que esta va a ser, por lo general, es una lesión de grado leve, en la que los axones y el tejido conectivo van a permanecer estructuralmente intactos, pero se produce un fallo en la conducción del impulso nervioso a través de un segmento afectado. Las lesiones en el nervio mediano pueden ocasionar secuelas y requerir de una aparición quirúrgica. Las luxaciones abiertas son raras y se ven acompañadas de algún tipo de fractura. En su clasificación, se va a establecer con base en la presencia o ausencia de fracturas y a la dirección del desplazamiento del radio y del cúbito con respecto al húmero. Se van a encontrar luxaciones simples, hace sin una lesión y va anterior, posterior, lateral o divergente. Y las luxaciones completas van a ser con lesión ósea y van de anterior a posterior. El diagnóstico y tratamiento de fractura o luxación de codo de primer nivel de atención se va a establecer sobre el diagnóstico clínico radiológico. En segundo, es importante verificar si va a existir una fractura o luxación, ya sea cerrada o abierta, y si es el caso de que esté abierta, se va a determinar el tipo de herida, su extensión y el grado de contaminación. Y como siempre lo he repetido, es importante descartar el compromiso neurovascular. Aquí, pues primeramente para la fractura o luxación abierta se debe cubrir con gasas estériles con solución salina isotónica. En el caso, si existe un sangrado activo, se va a recomendar hacer presión directa sobre la herida hasta interrumpir la hemorragia con un apósito estéril. Es muy importante inmovilizar el codo del paciente, bueno, el brazo, de la extremidad afectada con una férula. Y también es muy importante la protección antitetánica y antimicrobianos. Ahora el diagnóstico de fractura y luxación de codo, segundo o tercer nivel de atención. En caso de sección vascular, el tratamiento se debe de efectuar de manera conjunta con el servicio general plástica o vascular. El germen causal más frecuente va a estar asociado en fracturas abiertas, es el Staphylococcus aureus coagulasa positivo. Y se recomienda el uso de cefalosporinas de primera generación con medicamento de elección en las lesiones abiertas de grado 1. En lesiones abiertas de tipo 2 y tipo 3, es importante administrar una cefalosporina o un aminoglucósido, que es la amicacina, ya que estos están asociados con los gérmenes gram negativos. En los tres tipos de lesiones abiertas, existen investigaciones que coinciden que también se debe de agregar el uso de penicilina y metronidazol cuando exista un alto riesgo de infección por anaerobios, ya sea aquellas heridas que son sufridas en granjas o en zonas rurales. También es recomendable utilizar analgésicos, que son los AINES, ya que estos van a inhibir la síntesis de prostaglandinas.
el aseo quirúrgico y la desbridación de la herida. Es el procedimiento en el cual es mejorar las condiciones de limpieza de los tejidos y esto ayudará a tener una mejor cicatrización. La estabilización de la fractura. Es muy importante la fijación de las fracturas o de las luxaciones porque protege el riesgo de las partes blandas, de las lesiones adicionales. Esta va a ayudar al cuidado de la herida y a la cicatrización del tejido, va a promover la rehabilitación y va a reducir el riesgo de infecciones. También existe una serie de métodos para estabilizar las fracturas expuestas, como lo son la colocación de férulas, inmovilización con aparatos de yeso, así como la tracción, fijación externa, placas, tornillos y enclavamiento intramedular. Y aquí está la clasificación de Gustilo y Anderson para las fracturas abiertas. La de tipo 1, ¿las menciono todas, doctor, o no? No, no te preocupes. Esas las vimos en una clase Sí, anterior. Pues no te preocupes en describirlas, pues nada más para que tengamos nuevamente una idea general, pero no es necesario que las describamos. pues conforme a esta se va a dar el medicamento, conforme a la fractura que exista. La luxación abierta del codo va en heridas de tipo 1 y de tipo 2 de menos de 6 horas de evolución se mejorarán con cierre primario. Cuando son de más de 6 horas de evolución, se va a cerrar la herida hasta el tercero o cuarto día, mientras no existan indicios de alguna infección. En heridas de tipo 3 se va a dejar la herida con aseos quirúrgicos cada 24 a 36 horas después de la herida. Se cerrará ya sea mediante colgajos o de injertos de piel hasta hasta el quinto o séptimo día. Y en la luxación cerrada de codo es importante realizar el procedimiento con los efectos de sedación o de anestesia para poder prevenirle más dolor al paciente. Si la luxación se mantiene estable, se debe de inmovilizar la articulación en un ángulo recto con la férula braquipalmar por 2 semanas y posteriormente iniciar la rehabilitación. En caso de luxación inestable, y por lo general se acompañan estas de lesiones ligamentarias, su mejor manejo va a ser la revisión quirúrgica. Y ya por mi parte va a ser todo, doctor. Lo saqué de la guía práctica clínica, toda la información. Muy bien, excelente presentación. Gracias. Hay que nada más resaltar los puntos de mayor importancia clínica. En el caso de la luxación del codo, recordemos que como toda luxación o como toda fractura, al igual que la artritis séptica y al igual que el síndrome compartimental, representarán una urgencia en ortopedia y traumatología. Entonces, de tal forma que su tratamiento y su manejo debe de ser el más expedito posible. Debemos nosotros entonces de conocer todos los aspectos relacionados con el diagnóstico, la clasificación y el plan de manejo en el caso de estas lesiones. Para que nosotros disminuyamos la posibilidad de secuelas o para que disminuyamos la posibilidad o el riesgo de una pérdida de la función permanente o una pérdida parcial, transitoria. Siempre nosotros debemos de encaminar nuestros esfuerzos a disminuir las posibilidades de secuelas cuando detectemos este tipo de lesiones. Entonces, nuestras destrezas, nuestra habilidad deben de estar orientadas a hacer un diagnóstico oportuno, correcto, a que nosotros, una vez que hayamos establecido la sospecha diagnóstica o la impresión diagnóstica, tengamos en mente muy bien cuáles van a ser los estudios de imagen que nos van a confirmar o nos van a descartar el diagnóstico o nos van a ayudar a hacer una clasificación. Ya hemos observado que la clasificación del codo es muy importante porque es la que nos va a dar la pauta para saber cuál va a ser el plan de manejo. Entonces, por ejemplo, el estudio que nos conviene solicitar para evaluar una luxación del codo va a ser una proyección, radiografías, proyección anteroposterior y proyección lateral. Esas dos proyecciones van a ser suficientes para que nosotros podamos ver
muy bien la fractura, la luxación del codo y para que podamos establecer una clasificación. Es muy importante también que nosotros tengamos muy en claro cuáles van a ser las lesiones asociadas de una luxación del codo. Ya ha sido mencionado aquí en esta presentación, que van a ser desde las fracturas asociadas, lesiones neurológicas, lesiones vasculares, como lesiones de los tejidos blandos. Es importante que tengamos en mente cómo nosotros vamos a hacer una exploración quirúrgica, perdón, una exploración neurológica ante la posibilidad de una lesión. Vamos a asumir que en una luxación del codo, así sea la luxación simple, sin asociación de aparente de tejidos, de lesiones de tejidos blandos, debemos asumir que hay un riesgo siempre de una luxación neurovascular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es importante lo que vimos en una de las diapositivas, que los nervios principalmente en riesgo después de una luxación del codo van a ser el nervio radial y el nervio mediano. Debemos de conocer, por ejemplo, cuáles son las funciones sensitivas, motoras del nervio radial y cuáles van a ser las del nervio mediano y cuáles van a ser las del nervio cubital, ¿de acuerdo? Entonces, con esto nosotros nos podemos guiar perfectamente bien con los territorios inervados por el cubital, que ya sabemos que es el cuarto y quinto dedo, por ejemplo, de manera sensitiva, la mitad cubital del cuarto dedo y el quinto dedo por completo, ¿no? Y del nervio mediano es desde el primer dedo, a veces el segundo dedo, hasta la mitad radial del cuarto dedo. Esa es la función sensitiva, por ejemplo, del mediano. Y la función sensitiva del nervio radial, por ejemplo, es el dorso de la mano y el tercio distal dorsal del antebrazo, ¿no? Una vez que nosotros sepamos cuáles son los dermatomos o los territorios sensitivos de estos nervios, podemos hacer una buena exploración neurológica. Debemos asumir que hay una lesión neurológica siempre que tengamos una luxación del codo y debemos asumirlo hasta no demostrar lo contrario. Al igual que las lesiones vasculares, nosotros podemos guiarnos con los pulsos, con la palpación de los pulsos, ¿de acuerdo? Los pulsos en el codo, en la muñeca, el llenado capilar que debe de ser menor, menor a 2 segundos y debemos de evaluar datos clínicos de déficit de irrigación, de déficit circulatorio, de déficit de aporte arterial, como lo es la cianosis o la disminución de la temperatura localizada, sobre todo en los pulpejos de los dedos de la mano. Entonces, siempre nuestra exploración debe de ser complementada con esas maniobras o con la inspección dirigida, orientada a descartar un déficit neurológico y vascular. Y eso tiene una importancia en varios aspectos, que nosotros descartemos lesión vascular o lesión neurológica, porque la lesión, ya lo vimos en nota de las diapositivas, la lesión vascular puede ir desde una neuropraxia, ¿de acuerdo? La cual representa un riesgo de déficit neurológico transitorio, temporal, hasta una neurotmesis, ¿no? Que sí puede representar un riesgo que se da por hecho que es un riesgo de una lesión neurológica permanente. ¿Por qué es importante eso? Porque siempre que nosotros hagamos un diagnóstico y siempre que documentemos mediante la historia clínica la lesión del codo, la luxación del codo, debemos de complementar, perdón, si un paciente tiene lesión vascular o neurológica, porque eso tiene repercusión también desde el punto de vista legal. Hay que documentar que nuestro paciente sufrió la lesión neurológica, por ejemplo, durante el mecanismo de fractura. Y que entonces la lesión neurológica se podría descartar que no va a ser una lesión neurológica iatrogénica, que haya sido correlacionada o que se le pueda atribuir a un retraso en el diagnóstico o en el tratamiento. O peor aún, que haya sido provocada durante una maniobra de reducción o durante un procedimiento quirúrgico. Hay que establecer que la lesión neurológica viene desde el mecanismo de trauma, desde que nosotros tenemos el primer contacto con nuestro paciente, si tiene una lesión neurológica, mediante nuestra exploración o inspección, documentarlo, ¿de acuerdo? Para ir nosotros delimitando las responsabilidades, ¿no? Médico-legales. Entonces, esto es lo aconsejable.
todas las lesiones que podamos tener, debemos asumir que hay lesiones óseas, ligamentarias, de tejidos blandos, vasculares y neurológicas, todas deben de estar documentadas en nuestra nota de valoración médica en el expediente clínico, ¿de acuerdo? Nosotros contamos, para la reducción de las articulaciones, ya lo habíamos mencionado, nosotros contamos con un plazo máximo de 6 horas. Después de las 6 horas en el retraso de una luxación, estamos sometiendo a nuestros tejidos a isquemia de esta luxación y podemos tener secuelas en las lesiones neurológicas o secuelas por la falta de irrigación. Podemos tener contracturas, lesiones vasculares o bien lesión del cartílago articular por isquemia prolongada, la cual puede desencadenar problemas de artrosis de manera prematura, ¿no? Entonces nosotros contamos con un plazo de 6 horas para hacer un debridamiento, una limpieza quirúrgica, un cierre primario o bien para restablecer la congruencia articular, ¿de acuerdo? Ok, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran comentar, no sé, algo que no esté quedando lo suficientemente claro. No, está todo bien. Todo bien, doctor. Perfecto. Bueno, entonces la presentación siguiente que tendremos va a ser para el próximo lunes. Es la de ¿qué tema va a ser para el lunes? Es luxación coxofemoral, doctor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir repasando el tema para el próximo lunes. Luxación coxofemoral para el próximo lunes. Y hasta aquí la dejamos por esta clase por el día de hoy. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Pues que tengan un buen fin de semana. ¿Sí es viernes? Sí es viernes, Sí. ¿verdad? Bueno, Sí. que tengan un buen fin de semana. Que descansen. Igualmente. Igualmente. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Gracias, Nos vemos doctor. el lunes. El lunes. Hasta